Ok, entonces vamos a compartir la pantalla y solamente vuelvo a explicar qué quiere decir el concepto de distancia. Distancia siempre es la longitud más pequeña. Debido a que es la longitud más pequeña, nunca yo utilicé una curva para calcular la distancia de A a B, porque pudieron haber sido varias curvas, ¿no? Pero siempre el concepto relacionado a distancia me hace referencia a la distancia más corta. Por eso calculé así la distancia de un punto a otro punto utilizando la base del teorema de Pitágoras. Pero ahora que estoy diciendo la distancia de un punto a una recta, siempre al ser la más corta se va a cumplir que es la longitud del segmento que une de manera perpendicular. Vuelvo a repetir, no me importa ese punto donde se cruza. Lo importante es que sea de manera perpendicular. Y debido a que no me importa ese punto, se relaciona directamente al concepto de geometría euclidiana, donde mencionaban que había un concepto que era la altura de un triángulo. Y acuérdense que la altura de un triángulo precisamente era eso, era el segmento, perdón, era la longitud, era la longitud de el segmento que va perpendicularmente de un lado del triángulo al vértice opuesto. Eso implica entonces que al decir distancia y este concepto de distancia relacionarse a la más pequeña y decir entonces o entender entonces que siempre va a ser la perpendicular, se asocia directamente al concepto de altura de un triángulo. Por lo tanto, este concepto es el que voy a utilizar para calcular el área de los triángulos. Ahora bien, ¿cómo es que calculo la distancia de un punto, digamos como en este caso, del punto C a la recta AB? Pues voy a utilizar una fórmula que es el valor absoluto de una división, donde en el numerador está una AX más una BY más una C, dividida entre la raíz cuadrada de una A cuadrada más una B cuadrada. Ahora bien, si yo me aprendo la fórmula, no tiene ningún caso porque lo importante es el concepto. Ahora bien, ¿cuál es el concepto asociado a la fórmula? Pues el concepto es que tú sabes que existe una forma de la recta, donde esa forma de la recta se llama forma general. Y la forma general de la recta es una A multiplicada por una X más una B multiplicada por una Y más una C igual a 0. Y el concepto de forma general es que es una ecuación lineal de primer grado donde tengo dos variables. Ahora bien, esta A mayúscula no está haciendo referencia a un punto. Recuerden que todos los puntos son con A mayúsculas, pero aquí hace referencia a un coeficiente de la X en una fórmula, más un coeficiente que es B mayúscula, que tampoco es un punto, multiplicado por una Y, más una C mayúscula, que es el término independiente. Ahora, vean la aplicación del concepto. El concepto dice, esta A y esta A es la misma, solamente que esta A es un coeficiente de una ecuación lineal de primer grado con dos variables, y esta A mayúscula es la notación, es la manera de escribirse en una fórmula. Por eso cambia de A minúscula a B minúscula, aunque sea el mismo valor. Si ustedes revisan en la B, es lo mismo. La B minúscula es el coeficiente de la Y en una ecuación de primer grado. También acuerden que hay otro concepto asociado, donde sabemos que existe la abscisa al origen, que es un punto, y que es el punto por donde cruza al eje de las X, y también existe la ordenada al origen, que es un punto, y que es la ordenada con una abscisa asociada que es 0. Este es otro concepto que no se parece a estas dos A's. Por eso lo importante no es la fórmula, sino es el concepto. Este es un punto, este es otro punto, este punto me indica el cruce con el eje de las abscisas, y este punto me indica el cruce con el eje de las ordenadas. Ese es el concepto.
¿Cuál es el concepto? Es el número que multiplica una ecuación lineal de dos variables, precisamente en una ecuación, por eso está igualado a 0. Y esta mayúscula es la misma que esta A, pero solamente en valor numérico, porque esta mayúscula pertenece a una fórmula. Por último, esta C y esta C es el mismo valor numérico, solamente que la C mayúscula hace referencia a una fórmula y la C minúscula hace referencia al término independiente en una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Ese es el concepto importante. Ahora, también les había enseñado que esta X y esta Y eran las coordenadas de cualquier, se los voy a escribir con otro color para que no les cause alguna situación de confusión. Esta X que está por acá y esta Y que está por acá son las coordenadas de cualquier punto sobre la recta, que eso había sido parte del concepto de la forma general. Ahora bien, esta X y esta Y no son los puntos, no son las coordenadas de cualquier punto sobre la recta, sino son las coordenadas del punto, o sea, es singular, solamente va a ser de un punto, del punto al que se desea conocer la distancia. En otras palabras, este punto no está sobre la recta. Si ustedes observan, este punto C no está sobre la recta. Entonces, el punto no está sobre la recta y por lo tanto puedo calcular la distancia de un punto a una recta y entonces esta X y esta Y no es de un punto en la recta. Muy diferente a esta forma general, donde en esta forma general la X y la Y sí es el de cualquier punto que está sobre la recta. De ahí viene entonces la importancia que entiendan el concepto. No importa la fórmula, importa el concepto. Esta X y esta Y, aunque se escriban igual que esta X y esta Y, estos son puntos, estas son coordenadas. Estas dos son coordenadas sobre la recta y estas dos son las coordenadas del punto al que se quiere calcular la distancia. Por eso tienen esa gran diferencia. Bueno, si ya me entendieron el concepto, vamos a aplicar el concepto para que quede más claro. Recordemos que en la primera clase, lo primero que les expliqué fue el PDF, donde venían muchas fórmulas, y algunas de sus compañeras dijeron, es que no entiendo nada. Y pues obviamente no entendía nada, porque apenas te expliqué el concepto, y ahora necesito ver la aplicación para que quede claro el concepto. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar esta nueva fórmula. ¿Qué dice la nueva fórmula? Que vas a calcular la distancia de un punto a una recta. Y este concepto va a estar asociado a la altura de un triángulo. Por lo tanto, vamos a, en el ejercicio 1, calcular el área del triángulo ABC, donde A tiene coordenadas menos 3, menos 6. El punto B tiene coordenadas 1,4 y el punto C tiene coordenadas 5, menos 2. Entonces, ¿qué es lo que debo de entender del ejercicio? Es que si me piden el área de un triángulo, forzosamente el área de un triángulo se calcula con la fórmula 1/2 de la base multiplicado por la altura. Alguna vez en la primaria a mí me dijeron que el área del triángulo era base por altura sobre 2. Obviamente, como era un niño chiquito, me enseñaron esta fórmula, donde esta fórmula está mal escrita, porque sabemos que en todas las ecuaciones debe estar separado el coeficiente de las variables. Por lo tanto, esta expresión no es la adecuada, pero como estaba en la primaria, pues apenas si sabía multiplicar y dividir. Por lo tanto, fue más que suficiente esa fórmula, pero ahorita ya sabemos que la fórmula es el área se calcula como la multiplicación de 1/2 por la base, que es una incógnita que no conozco hasta ahorita, por la altura del triángulo. Entonces, ¿cómo voy a calcular
forzosamente el área del triángulo con esta fórmula. ¿Existe otra manera? Sí, ya les había dicho. Existe una forma aritmética que solamente se va a utilizar para comprobar sus resultados. Y esa forma aritmética no tiene ningún valor en geometría analítica. ¿Por qué no tiene ningún valor? Porque precisamente es una forma aritmética. Y si es una forma aritmética, es algo que se califica en la primaria, no en la secundaria, porque en la secundaria me enseñan álgebra, que ya saben que son operaciones con letras, y menos en la vocacional. Por lo tanto, les voy a enseñar la fórmula aritmética, que es para comprobar, pero también tengan en cuenta que no es necesario comprobar si ustedes están seguros que lo están haciendo bien. Entonces, si lo comprueban, es porque ustedes quieren, pero no va a tener ningún valor. O sea, hagan o no hagan la comprobación, no les va a contar ni de más ni de menos. Y si me quieren contestar este ejercicio con la forma aritmética, que es la forma de Ohm, no va a tener ningún valor y obviamente no se los voy a calificar en la evaluación. Que les quede claro, porque insisto, en la primera semana varias personas utilizaron la forma aritmética para calcular el área, cuando no debía de ser así. Debía de haber sido a través del teorema de Pitágoras, determinando cuál era la base y cuál era la altura. Si lo hicieron, pues está bien, ya se los tomé en cuenta, pero sí consideren que en la evaluación no va a tener ningún valor la aplicación de la fórmula de Ohm. Entonces, vamos primeramente a bosquejar. ¿Por qué lo tengo que bosquejar? Pues porque ahora me están dando puntos y cuando me dan puntos, pues hay que graficarlos. Acuérdense que la semana pasada la gran mayoría de ejercicios no los graficaron porque no me pedían algo relacionado a la gráfica, me pedían solamente resultados numéricos. Por lo tanto, había la posibilidad de no graficar, pero aquí sí hay que graficarlos porque me están diciendo puntos, que esa sería la referencia en el examen. Si en el examen, si en la evaluación escrita les doy puntos, hay que graficarlo. Si no les doy puntos, si nada más tienen que calcular ecuaciones o valores de constantes, pues no grafiquen. Bueno, me voy al siguiente punto B, que es el 1,1234 y que lo ubico por aquí. Y por último me voy al punto C, que es el 5,-2. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, menos 2. Lo escribo por acá. Y ese es el punto C. Por lo tanto, si uno estos dos puntos, uno estos dos puntos, uno estos dos puntos y uno estos dos puntos, pues ya estaría teniendo ahí la, la forma del triángulo. Y entonces lo único que me haría falta es decidir, yo tengo que decidir cuál va a ser la base. Y si se dan cuenta, la base puede ser AC, puede ser AB o puede ser BC. Puedo utilizar cualquiera. Vamos a suponer que voy a utilizar que la base es el segmento BC. Ahora bien, aquí debo de considerar lo siguiente. De acuerdo a lo que yo acabo de hacer, pudiera ser que este es un ángulo recto, pero no estoy seguro. Como no estoy seguro, no puedo decir directamente que esta longitud es la base y que esta longitud es la altura. Como no estoy seguro, lo que hago entonces es suponer que la altura está adentro del triángulo, pero pudiera ser también, posiblemente, porque no estoy seguro, pudiera ser que la altura no quede dentro del triángulo y que la altura pudiera quedar fuera del triángulo. Y como queda fuera del triángulo, tendría que hacer una prolongación al segmento y tal vez suponer que la altura está afuera. Recuerden que lo importante es que sea perpendicular. Debido a que mi dibujo no lo estoy haciendo exacto, caben esas dos posibilidades, o inclusive hasta tres, ¿no? Que esté adentro del triángulo, sobre el segmento o fuera del triángulo. Como no sé cuál es, entonces simplemente lo que hago ahorita es escribir la fórmula para calcular la longitud de la base, y sabemos que esa fórmula para calcular la longitud de la base es la distancia del punto B al punto C, y sabemos que se calcula como la diferencia de las abscisas
habíamos dicho que no importa el orden, puedo escribir primero las abscisas y luego las ordenadas, o viceversa, y la diferencia de las ordenadas siguiendo el mismo orden. Ya saben que ese es el concepto, seguir el mismo orden. Por lo tanto, al hacer la sustitución de esos valores, yo ya puedo obtener que la distancia del punto B al punto C es la raíz cuadrada de la abscisa de la B, es un 4, perdón, es un 1, la abscisa de la B es un 1, menos la abscisa de la C, que es un 5, elevado al cuadrado, más la ordenada de la B, que es un 4, menos la ordenada de la C, que es un menos 2, y eso va a estar elevado al cuadrado. Y entonces, ya haciendo la sustitución, que sabemos que el concepto es intercambiar valores, me voy entonces a las operaciones. Y al realizar las operaciones, entonces obtengo que 1 menos 4 me da menos 4 al cuadrado es multiplicar 2 veces por sí mismo al menos 4, que me da más 16. Y luego, ley de los signos, menos por menos es más, 4 más 2 me da 6, 6 al cuadrado es multiplicar por sí mismo al 6 dos veces, dándome un resultado de 36. Y por lo tanto, haciendo las operaciones, yo llego a la conclusión que utilizando el concepto asociado que es la ley de la suma, esto me queda una raíz de 52. Aquí son 6, 6, 36, 4, 10, ajá. Y que debo de ver si se puede racionalizar el radicando. Racionalizar el radicando es que tenga mitad, que es 26, que tenga mitad, que es 13, y que tiene tercera, que es 1. Por lo tanto, 2 por 2 me da 4, y eso implica que sí se puede racionalizar el radicando. Y si se puede racionalizar, dejen darme un poquito más de espacio. Como ya me di cuenta que se puede factorizar el radicando, yo puedo entonces racionalizar al radicando. Acuérdense que si se puede hacer hay que hacerlo, no es una opción, hay que hacerlo. Y racionalizar al radicando va a implicar que va a quedar que la distancia de la B a la C es un raíz de 4 por un raíz de 13, y que entonces al hacer operaciones me va a quedar que la distancia del punto B al punto C es la raíz de 2 son 2 por la raíz de 13. Y entonces este es un resultado parcial. Como es un resultado parcial, lo dejo así. Si fuera mi resultado final, le tendría que poner aquí unidades, porque recuerden que es una longitud, tendría que escribir unidades, pero como no es un resultado final, pues no le pongo unidades porque solamente es el valor numérico. Con eso lo que acabo de hacer es calcular la longitud. Ya saben que los procedimientos, dependiendo de lo que me vaya saliendo, es aplicar un nuevo concepto, y por lo tanto los procedimientos puedan ir variando un poco. Bueno, una vez que ya calculé la base, y que eso obviamente ya lo sabemos hacer, solamente es repasar, entonces lo que voy a hacer es calcular. Vamos a calcular la longitud de la altura. Y esa longitud de la altura, recuerden que es con respecto a BC. Calcular la longitud de la altura respecto al segmento BC, que puede ser el segmento en verde o puede ser el segmento en azul. Recuerden que no me importa el extremo del segmento, sino solamente lo que me importa es la longitud. Y para eso yo debo de utilizar una fórmula, que es la que está aquí arriba. Debo de utilizar esta fórmula que está aquí. Ya habíamos dicho que para poder utilizar esta fórmula que está aquí, lo que debo de hacer es calcular la forma general de la recta. Esta forma general de la recta la debo de calcular para poder sustituir una parte en la fórmula. Por lo cual, para calcular la longitud de la altura, primeramente debo de calcular la ecuación de la recta asociada a la base.
Recuerden que la base es BC, por lo tanto la ecuación de la recta es precisamente la asociada a la base. Entonces vamos a calcular la ecuación de la recta BC. Recuerden que aquí calculé la longitud del segmento, pero ahora hay que calcular la ecuación de la recta. Y para eso el concepto que debo de utilizar es la forma punto pendiente. Ok, vuelvo a repetir. La fórmula de Ohm, que es la forma aritmética de calcular el área, no la voy a utilizar porque me estoy saltando todos estos conceptos, y todos estos conceptos son los importantes en geometría analítica. La fórmula de Ohm, que es un procedimiento aritmético, no lleva ningún concepto analítico de geometría analítica, por eso no se considera, y por eso deben de deben demostrar que se saben todos esos conceptos. ¿Y cuál es la forma punto pendiente? Pues la forma punto pendiente habla que es la ordenada de un punto que no conocen menos la ordenada de un punto que sí conocen, que vamos a considerar que va a ser el B, y eso va a ser multiplicado por la pendiente, donde la pendiente es la ordenada de un punto menos la ordenada del otro. Ya sabemos que los puntos conocidos son B y C, porque esos son los de la base, entre la abscisa de B menos la abscisa de C, que van a ser los puntos conocidos, multiplicado por la abscisa que no conocen menos la abscisa que no conocen menos la abscisa que sí conocen, que es la de la B. Entonces lo único que voy a hacer va a ser realizar la sustitución. Obviamente aquí estoy demostrando que me sé el concepto y por eso es apropiado a este curso de geometría analítica. Empiezo a sustituir. ¿Cuál es la ordenada que no conozco? Pues es la Y. ¿Cuál es la ordenada que sí conozco? Habíamos dicho que va a ser la del punto BC, porque esa es la base, y la del punto B, la ordenada es 4. De aquí va a ser igual a la ordenada de la B menos la ordenada de la C, que son las ordenadas de la base, y entonces es 4 menos menos 2. Aquí me da un 4 menos menos 2, entre la abscisa de B menos la abscisa de C, que es 1 menos 5, debido a que es la de la base. Aquí es 1 menos 5, y que multiplico por la abscisa que no conozco, menos la abscisa que sí conozco, que es la de punto A, y la del punto A dijimos que es 1. Y de ahí, entonces, ahora sí ya puedo empezar a realizar operaciones. Vuelvo a repetir, estamos aplicando todos los conceptos de analítica y todos los conceptos de álgebra. Entonces, de aquí lo primero que haría sean operaciones. Y menos 4 no se puede hacer. Aquí la de arriba sí se puede hacer porque menos por menos me da más y me da un 6. Y la de aquí abajo también se puede hacer. Pero como ya tenemos más experiencia, vamos a empezar a combinar conceptos, perdón. Voy a aplicar primero la operación inversa. Y si se dan cuenta, aquí es un 1 menos 5 que me da menos 4. Y este menos 4 puedo hacer la operación inversa multiplicando por el miembro izquierdo, y al hacer la multiplicación me queda un menos 4 por la y, que me da el menos 4y, y luego un menos 4 por un menos 4, que sería menos por menos más, 4 por 4, 16, y de ahí estoy aplicando el concepto de operación inversa. Obviamente, previo tuve que realizar la operación. Entonces, ya tenemos la aplicación de la operación inversa y de la operación. Continúo. Y si se dan cuenta, aquí hay un menos por menos, que es más. Este 4 más un 2 me da 6. Y este 6 lo puedo multiplicar por lo que está dentro del paréntesis. Obviamente estamos aplicando la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación. Esta multiplicación se va a distribuir sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Por lo tanto, hago la operación. Menos por menos más. 4 más 2, 6. 6 por x. Me queda 6x. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque ya tengo 3 semanas de trabajar juntos y ya vamos a empezar a aplicar dos conceptos en un solo paso. Otra vez, menos por menos más, 4 por 2 me da 6, y 6 por menos 1 me da el menos 6. Ok, una vez que ya hice eso, pues puedo entonces otra vez aplicar operaciones inversas, y con la operación inversa entonces sé que esta es la ecuación lineal con dos variables, por lo tanto la debo de igualar a 0 para llevarlo a la forma general, y eso me lleva a que la x debe ser positiva. Luego aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto me va a quedar un más 4y,
Y de manera similar tengo aquí un más 16, la operación inversa es la resta, por lo tanto le voy a restar 16 al menos 6, que se convierte en una ley de suma, y entonces tengo un menos 22. Con eso ya dejé todo de un solo lado, por lo tanto puedo igualar a 0. Y no es que esté pasando el 0 del otro lado, sino simplemente es que ya realicé todas las operaciones inversas y puedo dejar expresado que esto es igual a 0, dejando el 0 del lado izquierdo o del lado derecho indistintamente. Se acostumbra del lado derecho, por lo tanto, esta que está aquí ya es la ecuación de la recta BC. Y acuérdense que esa ecuación de la recta BC precisamente es la ecuación de la base. Ya saben que si tienen alguna duda, abran su micrófono y me preguntan, ¿no? Pero insisto, todo va relacionado a la decisión primera que tomamos, donde la base es BC. Si la base hubiera sido AC, hay que calcular la longitud de AC y obviamente hubiera sido la recta AC. Todo depende de la decisión que tomemos al principio. Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos la ecuación de la recta. O sea, que en la fórmula, les voy a escribir aquí la fórmula menciona que la distancia de un punto a una recta se debe de calcular como, vamos a escribirle aquí, la distancia de un punto. ¿Cuál punto? Pues el punto va a ser el punto A. Yo quiero saber qué distancia hay del punto A a la recta BC. Entonces, la distancia del punto A a la recta BC, acuérdense que la recta se simboliza con una L manuscrita, y la distancia del punto A al punto B se va a calcular como el valor absoluto de una división, donde va a ser la ecuación de la recta BC entre la raíz cuadrada de ese mismo coeficiente elevado al cuadrado más ese mismo coeficiente elevado al cuadrado. Esa va a ser la fórmula. Si se dan cuenta, la de abajo parece un teorema de Pitágoras y la de arriba pues es la forma general de la recta, solamente que con diferente aplicación. Ok, vamos a hacer la sustitución. ¿Qué es lo que necesito para la sustitución? Pues para la sustitución necesito precisamente las coordenadas del punto A y la ecuación de la recta BC, que es la base. Por lo tanto, vamos a hacer la sustitución. ¿De dónde sale esta A que tengo aquí? Esta A que tengo aquí es la misma A que tengo acá. Por lo tanto, esta A y esta A, al ser las mismas, quiere decir que voy a escribir un 6. Luego, lo voy a multiplicar por una X. ¿Cuál es esta X que tengo aquí? Esta X, el concepto es que es un punto que no está sobre la recta. Y el punto que no está sobre la recta es A. Por lo tanto, el punto que voy a sustituir es esta abscisa. Porque esta abscisa es la del punto que no está sobre la recta. Por lo tanto, voy a sustituir en esa X un menos 3. Y me queda que sustituyo el 6 por el menos 3. Luego, más. ¿De dónde sale esta B? Esta B es el coeficiente de la ecuación lineal. Por lo tanto, esta B es 4. Así que vamos a escribir aquí un 4. Y lo voy a multiplicar por una Y. ¿Quién es esta Y? Esta Y es la ordenada del punto que está fuera de la recta. Y el punto que está fuera de la recta es el punto A. Por lo tanto, es la ordenada del punto A. Y si me doy cuenta, la ordenada del punto A es menos 6. Entonces vamos a sustituir menos 6. Y si sustituyo menos 6 sería multiplicando por el 4. Y por último, voy a sustituir la C, donde la C es el término lineal de mi ecuación de primer grado con dos variables. Por lo tanto, en lugar de más, pues estoy observando que es un menos. Así que vamos a catafixiar el más y vamos a escribir solamente un menos, donde este es un menos 22. Y una vez que ya hice la sustitución en el numerador con las consideraciones conceptuales que les acabo de mencionar, lo que hago es escribir aquí en el denominador la raíz cuadrada de la A cuadrada, donde ustedes observan que esta A y esta A es la misma. Por lo tanto, aquí debo de escribir también un 6. Así que estaría escribiendo aquí un 6 al cuadrado
y le voy a sumar una b, donde esta b es la misma que esta b. Por lo tanto, esta b va a ser la misma que voy a colocar aquí, que voy a escribir aquí, que voy a sustituir, que es un 4, y que también me va a quedar un 4 al cuadrado. Por lo tanto, después de la sustitución, entiendo que el concepto algebraico que hay que aplicar son operaciones, y eso me lleva a escribir que la distancia del punto A a la recta BC es 6 por menos 3 me da menos 18, más por menos me da menos 24, y menos 22 sigue siendo menos 22. Aquí abajo tengo un 36 que le sumo a un 16 y me queda la raíz cuadrada de 36 más 16. Continúo haciendo operaciones, y al hacer operaciones, entonces me va a quedar que la distancia del punto A a la recta BC es, tomo la calculadora, escribo menos 18, le resto 24, le resto 22 y me queda menos 64. Me queda entonces un menos 64 sobre, hago la suma, 36 más 16 me da 52, o sea que es la raíz de 52, y debido a que debe de ser el valor absoluto, eso implica que no escribo las barras de valor absoluto y quito el signo menos. Recuerden que las barras de valor absoluto lo único que hacen es quitar el signo. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, este raíz de 52 fue el mismo raíz de 52 que me dio por acá. Por lo tanto, como es el mismo raíz de 52, sabemos que se puede racionalizar el radicando, que es algo que pues siempre debemos de hacer. Por lo tanto, si yo voy a racionalizar el radicando, me va a quedar entonces que por lo que ya hice hace rato, la distancia del punto A a la recta BC, esto es un 64 sobre 2 por la raíz de 26. No es cierto, por la raíz de 13. Acuérdense que eso ya lo hicimos anteriormente, solamente repetir, ¿no? Acuérdense que la raíz de 52 fue un 4 por 13, la raíz de 4 es 2, la raíz de 13 se deja escrita, por lo tanto ya simplemente sustituye el resultado que tuvimos hace rato. Y si ustedes observan, yo puedo hacer operaciones, y la operación es dividir este 64 entre este 13, por lo tanto la distancia del punto A a la recta BC es un 32 sobre raíz de 13. Que el resultado son unidades, si yo quisiera, si este fuera el resultado final. Pero como no es el resultado final, porque el resultado final es el área, pues solamente marco el valor numérico. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, me dio ahí una raíz de 13. Esa raíz de 13 sabemos que hay que racionalizar el radicando. Pero, curiosamente, en los triángulos, cuando estoy calculando el área del triángulo, se repiten las raíces. O sea, si ustedes se están dando cuenta, esta raíz de 13 se repite en la distancia. En la distancia también tengo una raíz de 13. Entonces, como tengo las dos raíces de 13, de preferencia, y solamente en el cálculo del área del triángulo, no se realiza la racionalización del radicando, porque recuerden que lo que yo quiero calcular es el área. Y si yo voy a calcular el área, la fórmula, recuerden que es un medio de la base multiplicada por la altura. Por lo tanto, cuando yo hago la sustitución, van a obtener que el área es un medio de la base. Acuérdense que la longitud de la base fue 2 raíz de 13. Fue 2 por la raíz de 13. Y aquí les están dando que la altura fue 32. Fue 32 sobre la raíz de 13. Entonces, si ustedes observan, debido a que estas dos raíces casi siempre, cuando están calculando el área del triángulo, casi siempre son las mismas, esas dos raíces se dividen, y al dividirse
me da un resultado de 1. Recuerden que como es el mismo número, la división me da 1 porque no existe la cancelación. Si divido raíz de 13 entre raíz de 13 me da 1. Observen, si divido este 2 entre este 2 también me da 1. Por lo tanto, 1 por 1 me queda 1. Y entonces al realizar operaciones me queda que el área del triángulo es 32. Y escribimos aquí unidades cuadradas porque ya es el resultado final. Y al ser el resultado final ya debo de expresar que el área se debe de expresar en centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, metros cuadrados, pero como no conozco las unidades, le dejo en unidades cuadradas. Acuerden que les había dicho hace rato que esto debería de ser unidades, pero como no existe, no es el resultado final, no se escribe unidades, al igual que en la distancia, se escribe unidades, pero como no es el resultado final, solamente hasta el final le agrego las unidades. ¿Alguna duda, chiquillos? Entonces, cuando es un triángulo, siempre me tiene que dar el mismo resultado de la base al denominador de la distancia de la recta. Casi siempre. O sea, es algo curioso que pasa, pero no siempre pasa. Entonces, no se queden con la idea que va a ser siempre, porque a lo mejor un día te da diferente y no es porque esté mal, simplemente los puntos dieron eso, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones sí te va a dar igual el denominador de la altura. Este denominador va a ser el mismo que lo que tú tengas en tu base. Casi siempre, no siempre. ¿Sale bien? Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vamos a aclarar. ¿Por qué hice el cálculo de la base BC? Porque yo quise. ¿Pude haber hecho el cálculo de la base siendo AC? Sí. Pero la altura obviamente iba a ser la de B a la recta AC. Eso quiere decir que iba a ser un ejercicio similar, pero todo diferente porque lo que estamos calculando son cosas diferentes y al final también les va a dar el área de 32. O sea, no importa cuál base tomen o qué altura tomen, de todas maneras el resultado es lo mismo. La otra opción es que hubieran elegido al segmento A como B, AB como base y la altura hubiera sido esta que estoy marcando. Obviamente hay que hacer todo, pero ahora considerando que la base fue AB, no BC. Y eso obviamente me cambia todo mi aplicación de conceptos y por lo tanto cambia todo el procedimiento, aunque el resultado les va a dar lo mismo. Eso implica que cuando hagan la evaluación escrita, pues algunos la van a hacer con un lado, otros con otro, y pues obviamente a la hora del examen, pues uno se puede dar cuenta quién le copia al otro, porque está haciendo los mismos pasos, exactamente los mismos pasos que el otro, y de ahí se vería, ¿no? Así que simplemente, pues dedíquense a su examen y ya, ¿no? Inclusive ni se intercambian respuestas, porque a lo mejor al intercambiarse respuestas, resulta que los dos están bien, pero a uno le faltó factorizar, al otro le faltó racionalizar radicando, al otro le faltó otro, y pues resulta que ya se quedan con la idea que está mal, ¿no? Simplemente háganlo ustedes, termínenlo, estén seguros de sus resultados y entréguenlo, ¿no? No es bueno estar comparando resultados a la mitad del examen porque siempre se hacen las dudas más grandes, ¿no? Sobre todo ahora porque la comunicación es más abierta. Entonces pueden preguntarle a todos sus compañeros y resulta que todos sus compañeros tienen resultados diferentes y les entra la duda que están mal y posiblemente ustedes sean los únicos que estén bien. Así que tengan cuidado con las grandes libertades que les voy a dar para la evaluación. Acuérdense que la evaluación simplemente revisan su correo, empiezan a hacer la evaluación que les mandé y me la regresan antes de 2 horas. Las imágenes deben estar en mi correo antes de 2 horas. Si no están, no les hago la evaluación. O en mi WhatsApp, por eso les dije en los 5 minutos últimos y solamente en los 5 minutos últimos, debido a que hayan tenido falla de internet o falla de luz en su casa, pues me lo pueden mandar por WhatsApp. Obviamente estoy considerando que tienen en su casa Wi-Fi y que si les falló el Wi-Fi tienen que utilizar los datos de su celular para mandarme. Así que también prevengan esa parte de tener los suficientes datos para poderme mandar sus imágenes si les falla el Wi-Fi de su casa. O sea, tengan plan A, plan B. Y como les decía, por favor ahorita practiquen de mandarse fotos, mándense fotos entre ustedes por correo y tomen el tiempo que les está tardando en mandar una foto, porque a mí me van a mandar por correo 5, 6, 7 fotos, no sé cuántos reactivos tengo el examen, y si en 7 fotos se tarda
30 minutos, pues tengan en cuenta que su examen lo van a tener que hacer en hora y media, porque tienen 30 minutos para que sus condiciones tecnológicas manden la información. Entonces procuren tener bien medido ese tiempo para que lo aprovechen, ¿no? Incluyendo en WhatsApp, a veces se tarda un poquito más cuando las imágenes son muy robustas, a pesar que WhatsApp hace un recorte de la información, cambia los BDPIs, creo. Entonces, chequen todo eso, por favor. Bueno, ahora bien, les voy a explicar el método aritmético. El método aritmético para calcular el área obedece a que yo debo de calcular un determinante y la fórmula aritmética es que el área es un medio por el determinante y ese determinante se forma con las coordenadas del triángulo, o sea, la primera coordenada es menos 3, 6, la primera coordenada es menos 3, menos 6, escriben así en el mismo orden, la siguiente coordenada es 1, 4, la siguiente coordenada es 1, 4 y la última coordenada es 5 menos 2, es 5 menos 2. Lo único que deben de hacer es repetir la primera coordenada, que es menos 3 menos 6, y de ahí hacen el cálculo del determinante. El determinante es un tema de álgebra, perdón, de aritmética. Aritmética se ve en la primaria y en la secundaria. De hecho, este es un tema de secundaria, que se los debieron de haber enseñado en secundaria, pero que muchas veces no lo hacen porque el nivel de los docentes en la secundaria a veces está muy bajo. O las ganas de aprender de los de secundaria también a veces es muy bajo y por eso no podemos hacer maravillas con personas que no quieran aprender en su momento, ¿no? Cuando quieran aprender es más fácil. Entonces, el método aritmético, y que por eso solamente se utiliza para la comprobación, no para el cálculo, es el 1 medio va a multiplicar a las diagonales descendentes. ¿Qué quiere decir las diagonales descendentes? Quiere decir que van a multiplicar el menos 3 de arriba por el 4 de abajo. Van a multiplicar el 1 de arriba por el menos 2 de abajo y van a multiplicar el 5 de arriba por el menos 6 de abajo. Eso precisamente es el concepto de diagonal descendente porque multiplican un número de la primera fila por un número de la segunda fila, obviamente el siguiente, no el mismo. Por lo tanto, si yo hago la multiplicación, más por menos me da menos, 3 por 4 me da 12, hago la siguiente multiplicación, más 1 por menos 2 me queda menos 2, primero multipliqué signo y luego números, y luego el 5 por el menos 6, más por menos es menos, 5 por 6 son 30, y de ahí me queda el resultado de la multiplicación de las diagonales descendentes. Ahora bien, ya que hicieron la multiplicación, siempre va a ser una resta. Siempre es la resta de la multiplicación de diagonales descendentes por las diagonales ascendentes. Por lo tanto, ahora voy a multiplicar las diagonales ascendentes. Eso quiere decir que una diagonal ascendente es el 3 por el menos 2, es el de abajo por el de arriba, el 5 por el 4, el de abajo por el de arriba, y el 1 por el menos 6. Esto se parece un poco a lo de los spin, a la nomenclatura electrónica que les enseñan en química y que por ahí tiene alguna relación que en su momento se las explicará, ¿no? Entonces, si multiplico las diagonales ascendentes, no importa el orden que vayan a utilizar, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, el menos 3 por el menos 2 me da menos por menos más, 3 por 2, 6, 5 por 4, 20, o sea que es más 20, y 1 por menos 6 me da menos 6. Esa fue la multiplicación de las diagonales ascendentes. Entonces, ya que hice esas multiplicaciones, hago las respectivas operaciones. Si hago las respectivas operaciones, resulta entonces que el área es un medio que multiplica. Si aquí se dan cuenta es menos 12, menos 2, menos 30, es ley de la suma, por lo tanto me da menos 44, si no mal me falla, 30, 40, 44. Y eso se lo deben de restar a la de acá. Vamos a hacerlo con la calculadora para que no me vaya a equivocar. Es un 6 más 20 menos el 6. Uy, está muy fácil. Eso me da un 20. Me da un 20. Porque este más 6 con este menos 6 me da 0. Qué pena. Y entonces, de aquí me queda que al hacer las respectivas operaciones, me va a quedar que el área del triángulo, utilizando el método aritmético que solamente es para comprobar, es un medio por menos 44 menos 20,
menos 44 menos 20 me da un menos 64, me da un menos 64 y obviamente al hacer la multiplicación, al hacer las operaciones, esto me queda que el resultado al hacer las operaciones me va a quedar que el área es un menos 64 entre 2 me da 32 y estas son unidades cuadradas. La única consideración que debo de hacer aquí es que como es área, entonces le borro el signo, aunque si se dan cuenta eso ya no obedece a un concepto aritmético, y entonces con esto compruebo que el resultado aritmético que me dio un 32 unidades cuadradas es igual al resultado utilizando geometría analítica, que es 32 unidades cuadradas. Entonces, vuelvo a repetir, muchos de sus compañeros utilizaron este método aritmético en la primera semana. Y vuelvo a repetir, ese método aritmético no se considera en geometría analítica porque es un método aritmético. Conclusión, todos los que me hicieron la primera tarea de la primera semana por ese método, no se los debí de haber tomado en cuenta. Se los tomé en cuenta porque no les había explicado, pero para la evaluación escrita de la semana que entra, quien me lo haga de esa manera, no se lo voy a tomar en cuenta. Ni como resultado, ni como comprobación. O sea, no tiene valor. Si quieren hacerlo para comprobarlo, háganlo. Pero no les voy a poner ni una centésima porque lo hagan. Eso ya es porque ustedes quieren asegurarse que esté bien. Lo cual no le veo sentido porque si hicieron las cosas bien, pues no tienen por qué comprobar algo que ya saben que está bien. Pero depende de cada quien, ¿no? Ya es decisión de ustedes. De hecho, hay algunos maestros que forzosamente lo piden como comprobación. Insisto, yo no lo pido como comprobación porque si lo haces bien, ¿para qué compruebas algo que ya sabes que está bien? Que debería de ser el estilo de vida en todas las personas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sale bien. Ya saben que si tienen preguntas, abren el micrófono. Si no tienen preguntas, pues no abren el micrófono. Voy a dejar de compartir esta página porque voy a compartirles una nueva para seguir explicando los temas de la tarea y obviamente los temas relacionados a lo que va a ser la evaluación de la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio 2. En el ejercicio 2 vamos a escribir: calcula el valor de K para que las rectas 5x menos 4y menos 1 igual con 0 y 7x más 2y más 25 más ky, no, déjenles pongo aquí menos ky más 25 igual a 0 sean, inciso A, paralelas, inciso B, perpendiculares. Ok, entonces, si se dan cuenta, así como fue en la semana pasada, yo les estoy pidiendo el valor de constantes, pero en realidad no existe una fórmula para calcular constantes. Lo que deben de hacer es entender los conceptos previos para poder determinar el valor de la K. Lo importante aquí que me están diciendo es que deben de ser paralelas. Y debido a que son paralelas, entonces el concepto asociado es que una pendiente de una recta debe ser la misma pendiente que la otra recta, que se parece a los ejercicios que les mostré al principio de la clase. Y el concepto asociado a que son perpendiculares me indica que la pendiente de una debe de ser simétrica, saben que simétrica quiere decir diferente signo, y recíproca, donde recíproca quiere decir intercambiar numerador con denominador. Entonces, rectas paralelas tienen la misma pendiente, rectas perpendiculares tienen las pendientes simétricas y recíprocas. Por lo tanto, observo
que lo que debo de calcular precisamente son las pendientes. Pero para calcular las pendientes a través de una ecuación de una recta, yo no lo puedo hacer a través de una fórmula, sino debo de acordarme que existe una forma que se llama pendiente ordenada al origen, y esa forma de pendiente ordenada al origen lo que me permite es conocer precisamente el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Y para poder llegar a esa forma debo de despejar la y. Y para despejar la y, el concepto algebraico que debo de aplicar es que debo de comenzar por operación inversa. Entonces comienzo por operación inversa con las dos rectas. Eso quiere decir que a una recta que se llama 7x menos ky, una recta que se llama 5x menos 4y menos 1 igual a 0, y otra recta que es la 7x menos la ky más el 25 igual a 0, a las dos rectas las debo de llevar a la forma pendiente ordenada al origen, y lo primero que debo de hacer es realizar una operación inversa. ¿Por qué sé que hay que hacer la operación inversa? Porque hay que dejar despejada la y. Y eso me lleva entonces a que un menos 4y sea igual, la operación inversa al más 5 es menos 5x, y la operación inversa al menos 1 es el más 1. En la otra hago lo mismo. El menos ky es la operación inversa al más 7x es el menos 7x, y la operación inversa al más 25 es el menos 25. Por lo tanto, ya empecé a despejar a la y continúo con el siguiente concepto algebraico, que otra vez es el de operación inversa. Y operación inversa implica que si hay un número multiplicando, la operación inversa es dividiendo a todo el miembro derecho. Por lo tanto, aquí me va a quedar que la y es menos 5x más 1 dividido entre el menos 4, y del otro lado la en la otra ecuación es un menos 7x menos 25 dividido entre la menos k, que precisamente es el valor que quiero calcular. De aquí el concepto asociado, el concepto que sigue, es uno que se llama fracción parcial, y en la fracción parcial sabemos que lo único que debo de hacer es escribir la fracción como la suma o la resta de dos o más fracciones. Aquí solamente serían dos, que es un concepto de álgebra, insisto, y esto me queda que la y es un menos entre menos que me da más, un 5 entre 4 que me da 5 cuartos, y una x que está multiplicando, que va a multiplicar a todo el 5 cuartos. Acuérdense que antes escribíamos 5x entre 4, ahora sabemos que eso está mal escrito porque debe de estar separado el coeficiente de la variable. Y al estar separado el coeficiente de la variable, debo de escribir forzosamente el 5 cuartos por la x. Hago la siguiente, aquí voy a tener un... discúlpenme, me estoy saltando un paso, para que les quede más claro. El primer paso de la fracción parcial, disculpen, es que hay que escribir menos 5x entre menos 4. Acuérdense que ese concepto, pueden hacer dos conceptos al mismo tiempo, solamente explíquenlo, ¿no? Luego viene un más, que va a ser un más 1. Recuerden que el signo lo dejo como operación, el signo del numerador lo dejo como operación, y lo dividimos entre menos 4. De aquí hacemos lo mismo, fracción parcial es menos 7x dividido entre menos k, y el signo del numerador, que es un menos, lo escribo como operación, y va a ser un 25 entre el menos k. Disculpen, ya había hecho dos pasos en uno solo. Prefiero hacerlo así para todavía aclarar algunas dudas que pudieran tener, ¿no? Bueno, realizo operaciones. Al realizar la operación me queda que la y es menos entre menos es más, 5 entre 4 es 5 cuartos. Habíamos mencionado que tiene que estar separado el coeficiente de la variable, y me da un 5 cuartos de x. En la siguiente, más entre menos me da un menos, y simplemente escribo el 1 cuarto. De aquí yo ya puedo asegurar que este número, que es el coeficiente y que está multiplicando la x, es la pendiente de la primera recta, y que esta pendiente es 5 cuartos.
Y este número que no tiene variables, ese número se llama ordenada al origen y precisamente es un punto que tiene la ordenada menos un cuarto y en la otra, en la abscisa, tiene 0. Eso es lo que yo puedo obtener solamente del despeje. Hacemos lo mismo en la otra recta. En la otra recta, la y por operaciones menos entre menos me da más. 7 entre k se escribe separado porque el 7 entre k es el número y la variable es x. Aquí hago lo mismo, menos entre menos me da más y obtengo un 25 entre k. ¿De dónde? Ahí me doy cuenta, por lo mismo que les acabo de explicar hace ratito, que este primer número que está multiplicando la k, esa se llama pendiente. Y la pendiente es 7 entre el número k que no conozco. Y la ordenada al origen de la recta 2, ya les había dicho, ordenada es 25 entre k con su respectivo signo más y la abscisa tiene un valor de 0. Por lo tanto, llevándola solamente a su forma pendiente ordenada al origen, puedo obtener dos valores, que eso me lo da las formas de la recta. Una vez que ya tengo esto, pues ahora sí, ya puedo contestar a los incisos. Y en los incisos, a mí me habían dicho, primero calcula el valor de k para que las rectas sean paralelas. Ahora bien, para que las rectas sean paralelas, yo les había dicho que hay que igualar la pendiente 1 con la pendiente 2. Eso quiere decir que la pendiente 1 tuvo un valor de 5 cuartos y la pendiente 2 tuvo un valor de 7 entre k, que son valores que obtuve de la respectiva aplicación de los conceptos algebraicos. Ahora bien, como ya sé que deben de ser iguales, pues simplemente hay que resolver esta ecuación. Para resolver la ecuación sabemos que hay un concepto que se denomina propiedad de las proporciones y la propiedad de las proporciones me indica que si yo tengo una proporción, saben que una proporción es la igualdad entre dos fracciones, yo puedo escribir sus recíprocos y respetar la igualdad. Saben que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Recíproco es intercambiar numerador con denominador y se mantiene la igualdad. Eso es aplicar el concepto de propiedad de las proporciones, y al aplicar el concepto de propiedad de las proporciones se darán cuenta que la incógnita es más fácil de despejar porque está en el numerador. De aquí el concepto que sigue son operaciones inversas. Y al hacer operaciones inversas me doy cuenta que este 7 está dividiendo, por lo tanto la operación inversa es multiplicar. Eso quiere decir que el 4 va a multiplicar al 7 y va a estar dividido entre el 5, lo cual pues se ve porque no hay ninguna multiplicación y eso es igual a la k. Acuérdense que como la k ya está solita, la puedo escribir del lado derecho o la puedo escribir del lado izquierdo sin ningún problema, porque no es que le esté pasando, simplemente ya estoy expresando el resultado. Por lo cual, aquí ya puedo decir que al realizar las operaciones, 4 por 7 es 28 y por lo tanto la k tiene un valor de 28 quintos si yo quiero que las rectas sean paralelas. Si no son paralelas, pues entonces tendrán otro valor. Pero si son paralelas, el valor de la constante es 28 quintos. ¿Cómo lo obtuve? Solamente igualando las pendientes. Ok, si ya quedó claro lo que fue, cómo le voy a hacer para hacer paralelas, ahora vámonos al inciso B, donde en el inciso B me decían que fueran perpendiculares. ¿Cuál es la condición de paralelismo? Que sean iguales, las pendientes. ¿Cuál es la condición de perpendicularidad? Que la pendiente 1 sea simétrica y recíproca con la pendiente 2. ¿Qué es simétrica? Diferente signo. ¿Qué es recíproca? Intercambiar numerador con denominador. Vamos a verlo. Vamos a hacer la respectiva sustitución. ¿Cuál es la pendiente 1? Habíamos dicho que la pendiente 1 son 5 cuartos. ¿Cuál es la pendiente 2? La pendiente 2 es más 7 entre k.
Por lo tanto, para que sea simétrica, en lugar de escribir más, voy a escribir un menos. ¿Qué quiere decir recíprocas? Que en lugar de escribir 7 entre K, en lugar de escribir 7 entre K, lo que voy a escribir es K sobre 7. Simétricas, diferente signo. Recíprocas, intercambiar numerador con denominador. Haciendo eso, yo ya estoy asegurando que las rectas van a ser perpendiculares. Y entonces hago lo mismo que hice en la otra. Si ustedes se dan cuenta, la K ya es fácil de despejar porque está en el numerador. Por lo tanto, lo único que debo de hacer son operaciones inversas. Y al hacer operaciones inversas, este 7 que está dividiendo, del otro lado va a multiplicar. Pero vamos a agarrarlo con todo y el signo para que de una vez la K quede positiva. Entonces el menos 7 va a multiplicar del otro lado. Por lo tanto, en el miembro izquierdo, perdón, por lo tanto el menos 7 va a multiplicar al 5. Y apliqué la operación inversa y lo divido entre 4. Que el 4 pues no hay nada que hacer. Esto es igual a K, pero ya les había dicho que puedo escribir el igual a K del lado derecho. O lo puedo escribir del lado izquierdo sin ningún problema. Por lo tanto, al realizar operaciones, de aquí entonces ya veo que la K va a ser menos 7 por 5, perdón, menos entre más me da menos, 7 por 5 me da 35, y el 4 de abajo, observo que la K entonces tiene un valor de menos 35 cuartos. Siempre y cuando sean perpendiculares, el valor va a ser de menos 35 cuartos. Si yo quiero que sean paralelas, entonces ya habíamos dicho que para que sean paralelas, entonces el valor de la, para que sean paralelas, el valor de la K debe de ser de 28 quintos. ¿Sale bien? Que fue lo único que consideré, es que las pendientes tienen que ser iguales para un caso y simétricas y recíprocas para el otro caso. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, ¿dónde van a aplicar estos conceptos? Pues a lo largo de todos los ejercicios que hay que hacer, que ya dijimos que son 19, hay que hacer 8 y medio para la tarea, pero pues sí les sugeriría que hicieran más para preparar la evaluación. Sirve que les subo calificación en las tareas, ¿no? Acuérdense que les puedo subir hasta 3 puntos si es que hacen todos los ejercicios, ¿no? De la tarea. Pero eso pues ya sería calificación extra, no es a fuerzas, ¿no? Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, recuerden que todo comenzó porque tenía dos rectas y que tenían que ser paralelas o perpendiculares, y por eso llevé a la forma pendiente ordenada al origen. En una igualé pendientes y en la otra puse la condición que fueran simétricas y recíprocas. Vamos entonces a hacer el ejercicio 3, ya para concluir la clase del día de hoy. Y el ejercicio 3, simplemente vamos a calcular la distancia de un punto a una recta. Calcula la distancia del punto menos 3, menos 7 a la recta 9x menos 4y más 2 igual a 0. Por lo tanto, este es uno de los ejercicios más sencillos. Obviamente no va a haber ejercicios tan sencillos en la evaluación, pero solamente es para que recordemos lo que les enseñé el día de hoy, que es precisamente sobre la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Y la fórmula les había dicho que es el valor absoluto de la AX más la BY más la C dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y entonces, solamente para fines didácticos, si yo sustituyo, me queda entonces que la distancia del punto a una recta es el valor absoluto de, habíamos dicho, esta A es esta A, que la voy a sustituir aquí. Por lo tanto, la A tiene un valor de 9 multiplicado por una X, donde esta X no es esta X, sino es la abscisa del punto que está fuera de la recta. Por lo tanto, si multiplico por la abscisa, que la voy a multiplicar aquí,
resulta que aquí le voy a escribir un menos 3. Menos 3. Y que lo voy a sumar con una b. Donde esta b es donde esta b es esta b, pero si se dan cuenta esta b tiene un menos 4. Entonces aquí voy a sustituir el menos 4. Entonces le cambio, no le escribo un más, le escribo un menos, va a ser menos 4 multiplicado por la y que está aquí, que es la ordenada que está fuera del punto y que es esta. Entonces sustituyo ahí, que la voy a escribir aquí, y por lo tanto ahí escribo un menos 7 más una c, donde esta c es la misma de aquí. Como tiene positivo, pues simplemente sustituyo aquí el 2, y entonces aquí me va a quedar más 2 dividido entre la raíz cuadrada de una a cuadrada que habíamos dicho que es la misma que aquí, y una b cuadrada que es la misma que aquí. Acuérdense que tiene signo esta, y entonces al hacer la sustitución, aquí abajo me queda un 9 al cuadrado más un menos 4 al cuadrado, todo en valor absoluto. Lo único que estoy haciendo es la sustitución de la fórmula, no estoy haciendo algo más, y les digo simplemente es para que recordemos cómo se utiliza la fórmula. Y entonces la distancia es el valor absoluto de multiplico, más por menos menos, 3 por 9, 27, multiplico, menos por menos me queda un más, 4 por 7 es un 28, sumo el 2 y lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, que me da 81, más menos 4 al cuadrado, quiere decir que multiplico por sí mismo 2 veces al menos 4, menos por menos me da más, y por el otro más sigue siendo más, 4 por 4, 16, de ahí va a ser el valor absoluto. Continúo aplicando el concepto de operaciones, que es un concepto algebraico, y entonces obtengo que la distancia es el valor absoluto de, si hago la resta de menos 27 más 28, es ley de la resta, me queda 1, 1 más 3, 1 más 2 me queda 3, aquí arriba sumo el 81 con el 16, que me da 105, si no es que me falla, no es cierto, 6 más 1 es 7, 7, 97, disculpen, me equivoqué, 6 más 1, 7, 8 más 1, 97, y que esto es la raíz de 97. Voy a intentar calcular factores primos del 97 para ver si puedo racionalizar el radicando. No tiene mitad, la suma es 16, no tiene tercera, no tiene quinta, déjenme ver si tiene séptima, no creo, 97 entre 7, no tiene séptima, por lo tanto la podemos dejar así. También, como fue un resultado positivo, ya no es necesario escribir las barras de valor absoluto, pero sí debo de entender que no puede haber raíces en el denominador. Aquí sí, porque no voy a calcular el área. Recuerden que cuando calculé el área, habíamos dicho que generalmente esta raíz es similar a la de la base, por eso no hay que racionalizar el denominador, pero en este caso, donde nada más me piden la distancia de un punto a una recta, sí hay que racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador, que es un procedimiento que deben de hacer siempre, no es opcional. Hay que multiplicar por raíz de 97 en el numerador y por raíz de 97 en el denominador. Esto es un proceso algebraico que ya lo saben hacer, por eso se les pide, porque ya es algo de su conocimiento habitual. Bueno, que deben de tener como conocimiento habitual. Raíz de 97 por raíz de 97 es raíz de 97 al cuadrado, lo cual las raíces con el cuadrado son operaciones inversas y solamente escribo el radicando. Y ya habíamos dicho que el 97 no es divisible entre 3, porque 9 más 7 me da 16, y 16 no es divisible entre 3. Por lo tanto, este es el resultado, donde aquí sí le debo de agregar que son unidades, porque es el resultado. Si no fuera el resultado final, si fuera un resultado parcial, pues no es necesario ponerle unidades. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok. Bueno, entonces